Preguntábamos en qué nos afectaba a nosotros, a los entrerrianos en particular, ¿no? Está con nosotros el arquitecto Manuel Jonals, que es el presidente del IAPB, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, a quien le agradecemos la visita. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Ustedes se veían venir? Esta decisión ya se había anunciado en algún momento, ¿no? Sin ninguna duda la veíamos venir, porque el gobierno nacional, uno de los primeros decretos que hizo cuando asumió fue pasar los fondos fiduciarios que de alguna manera financiaban la política habitacional del país a la órbita del Ministerio de Economía. Con eso ya quitaba injerencia a la Secretaría de Vivienda, que también pasó a depender del Ministerio de Economía. Durante todo el 2024 nosotros tuvimos un devenir con la Secretaría de Vivienda que no resolvíamos ninguno de los problemas. Y el último decreto del 625, o sea, de enero de este año, no solo que pasaba esos fondos fiduciarios, sino que los eliminó. Al eliminar esos fondos fiduciarios, la política habitacional del país, en lo que respecta a casa propia y reconstruir y procrear, ya que ya se había eliminado, no tenían financiamiento. O sea que era un secreto a voces que la Secretaría de Vivienda no tenía forma de trabajar. Corrijo, no hacía el FONAVI. Ah, ¿no? No hacía el FONAVI, porque el FONAVI es un Fondo Nacional de la Vivienda que proviene de un impuesto a los combustibles, que gravan los combustibles, y es ley nacional. Quiere decir que para derogar el FONAVI hay que sancionar una nueva ley que no hay intenciones de hacerlo por parte del gobierno, y es lo que nos está permitiendo a nosotros reactivar la obra en la provincia de Entre Ríos. O sea, el FONAVI está funcionando. El FONAVI funciona y ha venido funcionando. A ver, el anterior gobierno lo que hizo con el FONAVI fue no actualizar los montos durante muchísimos años. Entonces el FONAVI estaba como planchado en la actualización. Y lo que generó eran estos planes de vivienda a través de fondos fiduciarios que discrecionalmente otorgaban cupos de vivienda a las distintas provincias. Lo que hizo el gobierno de Milei es eliminar los fondos fiduciarios y liberó la actualización del FONAVI. Al liberar la actualización del FONAVI, nosotros como IAPB recibimos en enero del 2024 200 millones de FONAVI y en diciembre 2.000 millones de FONAVI. Quiere decir que esa actualización fue increciendo, habida cuenta también de la reactivación económica y del mayor consumo de combustible. Eso es lo que nos está permitiendo a nosotros hoy terminar con todas estas operatorias que tenía Nación en marcha, que ya no vamos a recibir financiamiento, que son casa propia, y un sinnúmero de viviendas del programa Reconstruir que hay inconclusas en toda la provincia de Entre Ríos. Aproximadamente 700 viviendas, algunas habitadas, pero sin cloacas, sin agua y sin luz, y otras que están sin terminar, que nosotros tenemos que, de acuerdo a lo que nos ha expresado el gobernador Rogelio Frigerio y que ha expresado, que lo primero que tenemos que hacer es terminar todo lo que está empezado para pensar políticas nuevas. Entonces, estamos en esa tarea de reconvertir esos programas. Dígame, ¿y los Procrear? ¿En qué instancia quedaron? Hay gente que no terminó de cobrar, por ejemplo. No, los Procrear también fue eliminado antes de los fondos fiduciarios. El IAPB no maneja los Procrear, claro. Los Procrear eran a través del Banco Hipotecario Nacional. Pero también es cierto que eliminarlo elimina la posibilidad de acceso a la vivienda a un sinnúmero de empleados que no puntúan hoy en la estrategia que el gobierno nacional quiere imponer, que son que los bancos den crédito hipotecario. Es decir, prácticamente, según datos, el 84% de aquellos vecinos que les falta una vivienda no puntúan para un crédito hipotecario. Claro. Entonces, y además las cuotas hoy son bastante elevadas porque tienen un régimen de UVA más 5,5, más 7, depende, y el Procrear lo que hacía era subsidiar esa tasa y bajarla. Claro. Entonces el crédito era más accesible para determinados sectores con menos ingresos. Sin embargo, dicen que la demanda es altísima de los créditos hipotecarios a los bancos. El año pasado se entregaron 11.000 créditos en todo el país. No es altísima. En todo el país. No es altísima.
los bancos todavía no están jugando un rol financiando la vivienda. Uno ve, puede comprar un televisor en 12 cuotas, en 24, en 48, 84 para un auto, pero una vivienda no hay todavía una financiación. Y cuando uno hace una simulación, que yo la pedí los otros días para comparar, con la operatoria que nosotros estamos largando. Eso me gustaría que complete la idea. Bueno, los bancos hoy están para prestarte 57 millones de pesos, que es prácticamente el tope que alcanza a un sueldo de 4 o 5 millones de pesos que tenés que tener, o sin afectarte más del 25% del ingreso. La cuota promedio ronda los 430, 470 mil pesos. ¿Cuántos años? A 25 años. Nosotros hemos largado recientemente una operatoria porque, habida cuenta de la mejora que hemos tenido en el desarrollo del FONAVI, esto nos permite hoy haber terminado el año pasado con 200 viviendas entregadas en toda la provincia. Estar en estos momentos con 370 viviendas en construcción, con otras 60 potenciales para iniciar, y estar tratando de ver cómo empezamos un proceso para terminar esas 700 viviendas del programa Reconstruir, que están en manos de los municipios en algunos casos o en manos de consorcio de construcción que se retiraron en otros. Eso conviene decirlo. El gobernador Frigerio, cuando asumió, tuvo la decisión de eliminar la UEPE, que era la que manejaba este programa en tema de los consorcios, y pasarnos la responsabilidad del IAPB. A partir de ahí iniciamos una negociación con la Secretaría de Vivienda que no pudo tener su fruto porque cerró antes. Claro. Ese monto de remanentes de obras, dice el decreto 7025, que va a pasar a depender de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. O sea que a partir de ahora tendremos que ir a pelear con la Secretaría de Obras Públicas esos fondos. Al margen de eso, nosotros hemos largado una operatoria nueva, que es una operatoria premiando, si se quiere, a aquellos ciudadanos entrerrianos que han podido adquirir un lote y que tienen un lote con servicio. Me pareció muy interesante porque no pide tantos requisitos. No, nosotros lo que pedimos es lo mismo que pedimos para el ingreso a cualquier casa del IAPB. Sí. Constituir grupo familiar, no tener otra vivienda, o sea que sea la vivienda, primer vivienda, tener ingreso entre 2 y 8 salarios mínimos. Eso hace calcular el monto, ¿no? Y eso calcula el monto. Y el plazo máximo son 300 cuotas, que normalmente nosotros cuando entregamos un barrio, el plazo máximo son 300 cuotas, o sea, 25 años. Sí. Nuestro crédito en el monto máximo son 46.000 UBIs, porque manejamos UBIs. El UBI es una medida que establece el Banco Central y que mide la evolución del metro cuadrado de construcción. Bien. No es el UBA. Hoy, ¿cuánto es el UBI hoy? El UBI hoy está redondeando 1.000. Quiere decir que un metro cuadrado de construcción sale 1 millón de pesos. 1.000 UBI equivalen a 1 metro cuadrado de construcción. Okay. Nosotros vamos a entregar 46.000 UBI en el plazo máximo, pero ese monto que nosotros entregamos no puede afectar más del 20% del ingreso declarado del grupo familiar. Quiere decir que si esos 46 millones de pesos dividido 300 cuotas, da más del 20% del ingreso, va a un monto menor. Claro. Te la saco porque yo la he sacado varias veces. 46.000 UBI dividido 300 cuotas te hago 133,3333. 153. 153. Multiplicado por el precio, estamos hablando de un crédito que se va a pagar 140.000 pesos. De cuota, a lo cual habría que agregarle el seguro de vida y el seguro contra incendio, que nosotros lo hacemos siempre. Quiere decir que la cuota no tiene ningún interés, sino que la actualización de la cuota va en relación al UBIS.
Nosotros calculamos la cuota inicial 153 UBIs, Sí. va a pagar la cuota 300, 153 UBI, Sí. de acuerdo a la cotización del UBI de ese Claro. momento. Ok, quiero hacer un cálculo para los televidentes. Usted me dice que no puede afectar más del 20% Sí. del sueldo, Claro, o sea que sí. ese grupo familiar debería cobrar 3 millones de pesos. No, de 2 a 8 salarios claro. mínimos. El salario mínimo hoy se sitúa en Salario mínimo. Sí, Ah. hoy se sitúa en 295. Estamos hablando de 500.000 pesos a 2.300.000, más o menos el escenario que cubre este crédito. Y por ejemplo, hablábamos recién del Procrear, esa gente que no pudo terminar su vivienda porque no le hicieron los desembolsos. ¿Es incompatible? Puede inscribirse, Ajá. porque no solo es para construcción nueva, sino que es también para ampliación Claro. y para terminación. ¿Con qué límites? Con la ampliación que va a proponer el vecino, la casa no puede superar, si tiene un dormitorio, 50 metros. Y si tiene 2 dormitorios, no puede superar 70. Claro. Esto para no venir con una vivienda de 100 metros, que no Claro. es la política habitacional del IAPB. Lo que sí, también conviene decirlo, que esto, hay un prototipo que aparece en la página del IAPB. Todo vecino que quiera anotarse puede ingresar en la página IAPB Entre Ríos, buscar la operatoria Ahora tu hogar y se inscribe en construcción nueva en terreno propio o ampliación y terminación. Esa inscripción es la que vale para realizar un sorteo, que pretendemos que ese sorteo sea distributivo en toda la provincia de Entre Ríos conforme la población de cada departamento. Proporcional con la población. Y dígame, ¿tienen un cupo? Nosotros estamos previendo los primeros días de marzo lanzar sortear los primeros 400 créditos, este mes de marzo. Esto lo anunció el gobernador en diciembre, cuando el motivo de entregar viviendas en Santa Elena. Se ha venido anotando la gente ya, vamos a hacer un corte ahora el viernes. Pero no significa que la gente no se puede seguir anotando, se puede seguir anotando. Hacemos un corte porque queremos estar entregando los primeros créditos en abril, Claro. mayo. Claro. Entonces, después va a haber otro sorteo. El primer sorteo que hacemos es de 400 créditos, que lo vamos a hacer los primeros días de marzo. ¿Y la inscripción es virtual, presencial? La inscripción es virtual. La inscripción es virtual por la página de APB, pero nosotros tenemos regional en Concepción del Uruguay, en Gualeguaychú y en Concordia y acá en Paraná, donde puede venir el vecino. Hoy se inscribe virtual, la primera inscripción es virtual, donde uno declara el grupo familiar, los ingresos que tiene y la matrícula o plano de mensura del terreno que tiene, porque esto es Claro. para terreno propio. Claro, Claro. Eso es un primer filtro. claro. Hoy tenemos, no tengo el número exacto de hoy, pero andamos en el orden de los 1.100 inscriptos, y de los cuales 750 más o menos están en condiciones. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha inscrito con un boleto de compraventa, Claro. entonces lo hemos inscrito igual, pero le hemos avisado que tiene que corregir, que tiene que... Entonces, vamos a trabajar sobre esa base. O sea, la mitad de los que están en condiciones va a recibir el crédito. Nosotros esperamos que sean muchos más. Nosotros... Hoy en esta primera instancia, quiero decir. Sí, bueno, sí, exacto. Lo que pasa es que pretendemos quizás equilibrar mitad para construcción nueva y mitad para ampliación y terminación. Ok. Vamos a ir viendo ahí, Claro. de acuerdo. Ay, ya me imagino la gente, uno de los grandes temas es la vivienda, Sí, ¿no? sí, sí. Siempre un déficit Bueno, entonces, histórico. vos hablabas del déficit. Entre Ríos tiene un déficit muy grande de vivienda. Hay aproximadamente faltantes 56.000 viviendas y 65.000 con un déficit que nunca fue considerado por el IAPB, que es el déficit cualitativo. Que hacia eso vamos con el tema de terminación de vivienda, porque puede ser que una casa se llueva y necesita un crédito para cambiar el techo. Y bueno, eso forma parte de lo que es terminación de vivienda. Es una buena noticia por eso para mucha gente, ¿no? Finalmente. Después. Esperemos que sí, el IAPB. De todas maneras, no es por pinchar el globo, pero convengamos que el IAPB por sí solo no va a resolver el déficit habitacional. Nosotros necesitamos un país que mejore su relación, que mejoremos el poder adquisitivo, que la economía
camine y tener bancos que verdaderamente se dediquen a una política habitacional. El cierre de la Secretaría es malo en ese sentido, porque no diagrama nadie para adelante. Entonces, dejar liberado en el mercado solamente la cuestión de la vivienda es un error, porque muchos sectores quedan excluidos. Entonces, lo que nosotros pretendemos es avanzar sobre esa porción de ciudadanos que evidentemente su ingreso no califica para el banco. Claro. Arquitecto, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. El arquitecto Manuel Jonals es el presidente del IAPB, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda.